Hola, esta es la lección Medición de funciones de datos, complejidad y contribución. El objetivo de esta lección es presentar las reglas para determinar la complejidad de las funciones de datos, definir y ejemplificar tipos de datos y tipos de registro, presentar cómo se calcula la contribución en puntos de función para los ALI y AIE. La contribución al número de puntos de función de cada tipo de función de datos es derivada a partir de la cantidad y complejidad de las funciones de cada tipo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tenemos 3 ALI de complejidad baja, un ALI de complejidad alta, la contribución de los ALI en la medición será de 36 puntos de función. Vamos a presentar reglas para evaluar su complejidad, determinada con base en la cantidad de tipos de datos y tipos de registros. Vamos a discutir qué es cada uno de esos conceptos y cuáles son las reglas que determinan su medición. A pesar de discutir la evaluación de la complejidad en archivos, voy a comenzar usando esa transacción de ingresos en el registro de la organización como ejemplo, de forma que ésta sea necesaria en menos atracción por su parte. Es más fácil entender una pantalla que un archivo, principalmente para quien no es del área de TI. Tipo de datos del DET, por la sigla en inglés, es un campo único, reconocido por el usuario y no repetido. La medición de los DET en un archivo lógico requiere de estos y que sean mantenidos o recuperados de un ALI o también recuperados de un ALI o AIE durante la ejecución de alguna transacción. ¿Qué queremos decir con esto? Ese primer ejemplo, tenemos 3 campos de teléfonos. Sin embargo, son varias ocurrencias de un mismo tipo de datos. No hay significado alguno que diferencie el segundo teléfono del tercero y así sucesivamente. Ya en este segundo ejemplo continuamos con 3 campos, pero cada uno de estos tiene un significado propio y único. El primero de ellos indica el teléfono comercial, el segundo el teléfono de la residencia y el último el teléfono celular. Cada uno es único, tiene una identidad, no es una ocurrencia o una repetición. En este tercer ejemplo, al usuario le es permitido digitar una descripción con el tipo de teléfono y el respectivo número. Esos 2 datos son inéditos y las demás son ocurrencias. A pesar de haber 0,6 campos, contamos solo 2 DET. Aprovecho esta oportunidad para introducir el concepto de tipo de registro o red. Observe cada línea de ese cuadro que caracteriza un subgrupo de datos relacionado entre sí. Por ejemplo, hay datos del contacto y como parte de esos datos un subgrupo con el tipo y el respectivo número de teléfono. Vamos a explorar un poco más. Tipo de registro es un subgrupo de datos reconocidos por el usuario. Lo que caracteriza a ese grupo es que tiene 2 o más atributos relacionados entre sí, pero dependientes de un concepto que los comprenda. Por ejemplo, el concepto de factura en el ejemplo tiene 3 tipos de registro. Uno referente al grupo de datos de prorrateo, otro con el grupo de datos de cuotas y un tercero con los datos específicos del encabezado de la factura. Podríamos simplificar diciendo que un tipo de registro es una entidad en la tercera forma normal, dependiente de una entidad conceptual independiente. Una vez que se posea la cantidad de tipos de datos y la cantidad de tipos de registro, el manual de IFPUG ofrece tablas estándar de complejidad y contribución. Cada función puede ser clasificada como de complejidad baja, media o alta y conforme a esa complejidad y el tipo de función ALI o AIE, su contribución será determinada. Para complementar la explicación que hicimos del tipo de registro, cabe presentar su definición formal y la regla definida para su medición. Definición: subgrupo de datos reconocidos por el usuario, parte de un ALI o un AIE. Reglas: cuente un red para cada función de datos. Por estándar, cada función de datos tiene un subgrupo de DET a ser contado como un red. Cuente un red adicional para cada subgrupo lógico que contenga más de un DET. Primero, entidad asociativa con atributos no llave. Segundo, subtipo, otro además del primer subtipo. Y tercero, entidad atributiva, en una relación que no sea obligatoriamente de uno a uno. En la próxima lección vamos a presentar un ejemplo de cómo funciona la medición de un archivo lógico y cómo diferenciar un red de un ALI. Sigan con nosotros.